Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy, y es jueves de esta semana, hace 5 días, 6, se designó un nuevo ministro de Economía de la Nación. Y hoy debo manifestar mi satisfacción de que una persona joven que ha estudiado mucho, por lo que veo, ha recorrido un poco el mundo, dando charlas y conferencias. Hoy está en Cava, provincia, en capital, en la ciudad de Buenos Aires. Y me refiero a la doctora Cecilia Rumi, que es una persona que me produjo una muy buena impresión en cuanto a su conocimiento, a su dedicación, a estudiar los temas. Parece que no son fáciles en un país como el nuestro, que va de un lado para el otro de mucho tiempo esta parte. Inflación, gasto público, pobreza también algunas medidas, etc. Pero yo quiero manifestar que Cecilia es una persona con la cual vamos a hablar de algunos de estos temas que son fundamentales para el país. Y a pocos días, prácticamente la misma semana en que se produjo la designación de la nueva ministra. Cecilia, un gusto que estés hoy y gracias por estar en Corrientes de Pensamiento. Vos estás en la ciudad de Buenos Aires, yo estoy en mi provincia, en Corrientes, en el diario Litoral. Está mío está el busto de mi padre, que ha fallecido hace varios años. El 1 de julio fue su aniversario, desde el diario El Litoral. Así que te agradezco mucho tu presencia y te digo que estamos en condiciones de que planteemos todas estas inquietudes, algunos libros que yo he leído tuyos, por ejemplo, donde te referí justamente a este tema. Algunos que lo escribiste justamente con el doctor López Murphy, etc. Pero que indudablemente es fundamental. Muchas gracias por estar en Corrientes de Pensamiento. Así que te dejo que vos, el tema con el cual querés comenzar este programa. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tan gratas y generosas palabras. Es un placer para mí estar en este programa, no solo por la importancia que tiene el programa en sí, sino por este espacio de diálogo con quien ha tenido y sigue teniendo tanta incidencia en las políticas públicas en la Argentina. El tiempo pasa y hace bastante difícil concretar el hecho de cómo pudo haber pasado que en la Argentina, en estos últimos 20 años, si uno piensa en su momento cuando allá por el Senado nos conocimos, y ahora, después de tantas circunstancias, podemos volver a hablar. Sí, la situación actual de inestabilidad y de incertidumbre parece, después de una semana muy movida, algo difícil de describir, pero es algo cotidiano, y eso es lo que a la Argentina la hace especial en el mal sentido de la palabra. Sí podría decir o relatar un trabajo que hicimos hace ya 2 años en el ámbito de ver qué le pasa a las economías con crisis recurrentes. Porque así como las personas, tener una crisis puntual puede ser un espacio para el crecimiento y entendimiento, pero
subir y bajar en el tobogán de las políticas públicas, de la economía, que eso no solo implica variaciones en el valor agregado, en los precios, sino principalmente en el empleo y en la capacidad de las personas de llevar vidas dignas. Eh, el trabajo que me gustaría referir, pero sobre todo ante la presencia de, bueno, de esta situación, habla de una foto de la Argentina que hoy todos repiten. La verdad es que si uno sale a la calle, prende la televisión, escucha gente que es experta en los problemas de la Argentina, porque sinceramente el diagnóstico está bastante claro. No sabemos qué va a pasar la semana que viene, no sabemos si nuestros salarios van a ser suficientes para cubrir la canasta básica en un ambiente, bueno, de una inflación creciente y de la incertidumbre mayor que enfrenta la economía. ¿Vos no crees, Cecilia? Vos me decís, Pocho, me parece que estabas dudando. No, Sí. de ninguna forma. Digo que vos no crees que esto obedece a que en muchos casos los gobiernos no tuvieron el proyecto que quieren llevar a cabo cuando asumen. Bueno, algunos dicen una cosa cuando son candidatos y otra cuando asumen. Lo que yo pienso, esta es mi opinión, yo digo que lo que tenemos que hacer es no pensar en el cortísimo plazo, la falta de previsión, sino pensar un poco con un proyecto de mediano y largo. Definitivamente, pero lo que muestra la evidencia fundamentalmente de confiscaciones, de espacios de uso de instrumentos de política económica, porque tal vez pueda ser, suena un poco eh, específico, pero cuando tenemos objetivos claros, sabemos que los instrumentos son limitados. Entonces, el espacio de mirar el mediano, largo plazo es para estadistas. Y lamentablemente los instrumentos que se han elegido a lo largo de nuestra historia, si uno mira la historia de confiscaciones, uno puede pensar lo más cercano, qué pasó con los fondos de jubilaciones que en algún momento se nacionalizaron, y eso lamentablemente no solamente se resume en un problema de derechos de propiedad, sino simplemente es un caso personal y también público, porque en ese movimiento tan rápido, tan suspicaz, si se quiere, en ese momento, y se dijo, bueno, logramos salir de esta crisis, lo que pasó es que se destruyó el sistema de ahorro o el mercado de capitales de la Argentina. Un mercado de capitales incipiente, con imperfecciones, pero que permitía tener fondos para financiar proyectos. Cuando vamos al 2002 y vemos confiscaciones o dolarizaciones asimétricas, lo que pensamos es, bueno, esto es lo que soluciona este problema. En términos un poco de la calle, bueno, logro sacarme de encima esta papa caliente. ¿Cómo logro hacerlo? Parece que se utilizan instrumentos de muy corto plazo para solucionar o tapar los baches y eventualmente no se ve el camino. En este Sí, trabajo sí. no, no, seguí. No, simplemente en este diálogo que hablamos de alguna literatura, a mí me interesa mucho el aspecto de la política fiscal, pero no en el sentido básico de pensar que debemos proyectarnos con lo nuestro. Nosotros como país podemos tener un espacio, una ambición de endeudarnos para proyectos claves, proyectos que mejoren el bienestar de la sociedad y que sepamos que claramente si nos enmarcamos en un proyecto que va a lograr cubrir o darle bienestar a generaciones futuras, está bien que nos endeudemos para eso. Ahora, cuando las distintas políticas de emisión, endeudamiento, lo único que miran es financiar gastos de una mala organización o de un sistema que no esté con los corsets necesarios para que quienes deciden o quienes toman las decisiones, quienes son
nuestros agentes en el diálogo o en la visión del principal agente, aquellos que votamos y les pusimos la función de que nos hagan la vida mejor, en ese espacio las instituciones ayudan a dar una guía. Y las instituciones conectan el presente con el futuro. ¿Qué instituciones? Bueno, la más excelsa sería la Constitución. Ahora, si nos vamos al detalle de lo que es la política fiscal, podría ser una regla de límites al endeudamiento, límites al gasto. Estos temas suenan difíciles de digerir y tal vez se utilizan como bandera de estar de un lado o del otro, pero en realidad hablan de algo que creo que ya es un consenso. Uno tiene las ecuaciones básicas, los balances básicos, sabe lo que tiene y lo que no tiene. Cómo lo utiliza son distintas formas de tener política. Pero aquí los balances básicos no se han tenido en cuenta y lo muestra este trabajo del que hablamos en el que la historia de confiscaciones, de devaluaciones, de erosiones de la moneda, hablan de la falta de confianza y conectan con el problema que de repente, en el que de repente se encuentran muy, muy centrados y consternados los políticos pensando de que nuestra Argentina es una economía bimonetaria. Y claro que lo es, puede ser bimonetaria, trimonetaria, algo que básicamente resguarde el valor del esfuerzo del trabajo o que prevea hacia el futuro una posibilidad de tener el pan sobre la mesa, la salud, la casa, la vivienda, el empleo. Y digo algo, Cecilia, a ver qué opinas. Yo doy la mía y quiero saber si vos coincidís o no. Acá muchas veces los candidatos llegan y dicen una cosa primero y dicen otra cuando asumen. Hoy decía lo del Senado. Yo creo que asesoraba allí a un senador que era muy buena persona, muy buen senador, ahora me acuerdo. Y digo que lo importante es que en los tres poderes que son el gobierno, en definitiva, se cumpla un rol positivo, sin andar improvisando de la noche a la mañana, cómo llegamos, a ver si para la sesión tenemos lo que queríamos o no queremos o no tenemos. Yo digo que tanto el Poder Judicial, y ya digo también por si alguien no se enteró de mi postura, que es una enormidad, una falla tremenda querer llevar la Corte a 25 miembros por lo que esto significa. Ya me opuse cuando se llevó 5-9, yo era partidario que se mantenga en 5. El otro es el Poder Legislativo, que hoy uno puede ver tranquilamente cómo se mueven los que van a las sesiones, los que no van, los que presentan proyectos, los que participan en los debates. Y el presupuesto generalmente hay que presentarlo, no generalmente, siempre, en el mes de septiembre, vos conocés el tema. Y que ahora asesorado al senador una provincia de la Patagonia. Sí. Así que pienso que eso es imprescindible y que se desmenuce el presupuesto, no se, nunca más que no exista libro cerrado, porque esto ocasiona después muchos problemas. Creo que tenemos que tratar de tratarlo en profundidad, estudiarlo en profundidad y aportar todo lo que creemos que va a convenir a la gente. Porque nos encontramos con el gasto público grande, la inflación o hiperinflación. Nos encontramos con el tema también que es, y ahí quería preguntar, 3 o 4 reformas que a mi criterio hay que hacer. La impositiva, quizá la laboral, hasta la reforma política creo que es imprescindible. Pero dejo que vos... Bueno, hemos visto que entre la teoría y la práctica siempre, muchas veces hay una limitante,
pero también vemos que en la práctica está la limitante de encontrar la solución. Sí, con esta foto, con esta destrucción de la confianza y esta imposibilidad de presuponer, porque el presupuesto lo que plantea es, yo proyecto a un año. En un ambiente de alta inflación como el que estamos viviendo, es difícil pensar qué es lo que vamos a hacer mañana. Es esta relación tóxica que tenemos con nuestra comunidad la que nos hace de alguna forma estar atrapados. Pareciera un dilema del prisionero que se estudia tanto en estas negociaciones estratégicas, en las que cooperar sería una solución, la solución mejor, pero no se llega dadas las condiciones. Y en esto también se nos mezcla mucho esta dificultad que tenemos, tal vez sea por instituciones, por una situación en la que uno no puede llegar a juzgar cómo son los votos o cómo es el proceso de elección, pero claramente a quienes votamos no nos están representando, no digo en particular nuestros actuales gobernantes, ni los anteriores, es un cúmulo de dificultad para tener esa representación que implica la economía. Es una ciencia que es súper importante, pero la economía política es la que a nosotros nos cambia la vida. Entonces, en esas Claro, reformas sí creo que en algo que también hay una incidencia mayor de lo que era el rol del Senado. No solo debería ser el sistema tributario tenemos una foto, pero hoy las relaciones de la coparticipación, que hace tanto tiempo está pendiente de modificarse, o las transferencias entre los distintos niveles de gobierno para hacer un país realmente federal, el espacio de la representación política, pero ese lugar, el lugar en donde es difícil encontrar la relación entre los que aportan y los que reciben, y los que aportan y deciden aportar para el conjunto, no se encuentran con claridad en el laberinto de la coparticipación o de las relaciones federales. Ese creo que es un punto central para entender quién pone, quién no pone, cuánto hay, y en eso encontrar el espacio de lo que se llama, es un término que es difícil de traducir, el accountability, que den cuenta los políticos, los funcionarios y que los ciudadanos contribuyentes, además de quejarnos, podamos en realidad ser parte de un proceso presupuestario claro. Eso hay avances. Hace mucho tiempo uno no podía decir que en septiembre se presentaba el presupuesto. Si lo demás estuviera dado, yo tengo posibilidad de armar eso. fíjate, Cecilia, lo que acabas de manifestar, la coparticipación. Reforma del 94. Yo me opuse a la reforma, después tuvo cosas positivas, pero ahí hay una cláusula transitoria, vos sabés que tanto en un cortísimo tiempo había que sancionar una nueva ley. Y yo la interpretación que le doy a la ley de coparticipación, que la vigente del año 88, ya la voté como senador, porque cuando me tocó el honor de gobernar mi provincia, yo no tuve ley de coparticipación. No solamente eso, sino que veníamos del proceso militar, los políticos estaban mucho más enteros, estábamos, y ahora, donde si vos tirabas 2 centímetros a la derecha o a la izquierda, te pegaban muy fuerte. Pero la ley del 88 y la reforma del 94 estableció, pero no se logró. Y el concepto que yo tengo de ley de coparticipación es que no es solamente la lucha por los recursos, es mucho más amplio, incluye en educación, en salud. Bueno, y también hay que tener en cuenta otro tema, a mi criterio, en mi posición, con todo el derecho de sentir, las relaciones internacionales. Bueno, vos estuviste por varios países del mundo, estoy viendo, y hablamos de eso, dando clases y demás. Yo creo que
Ese es un tema vital, fundamental. Te quedan 2 minutos para que vos te explayes, cierres, redondees como vos prefieras. Bueno. Libertad total. Hay veces a los argentinos tanta libertad nos asusta, pero básicamente la pregunta que nos juntó o que nos hizo pensar en esta reunión es, ¿va a ser esta vez posible? ¿Va a ser distinta esta vez? ¿Podemos cambiar esta trayectoria de incertidumbre y declive? Porque claramente hoy no estamos mejor que hace un tiempo o que hace algunos años, y que la trayectoria en términos de lo que puede ser medido como PBI o como capacidad o nuestros recursos humanos están peor que antes. La clave, según lo que vemos en la historia, y ese es el desafío que tenemos como sociedad y la clase política, y es básicamente limitar la posibilidad de confiscaciones, de perder la palabra y de quitar la previsibilidad de nuestras acciones como inversores, como consumidores, como ciudadanos que amamos nuestro país y queremos quedarnos, pero entendemos que también está el bienestar personal y familiar, la seguridad, que implica que necesitamos mejores políticas públicas para poder tener una combinación entre lo público y lo privado que me permita saber cuál es el valor de mi moneda, saber cuál es el régimen impositivo, si es que va a haber o no amnistías, porque cada vez que hay una amnistía me suma una posibilidad a no cumplir lo anterior, pero básicamente esa morfología de nuestra historia económica, de no contar o no de seguir con las reglas, es lo que nos ha llevado atrás. Y respecto de las relaciones internacionales, que realmente el tiempo es breve y cuesta, pero nuestra historia nos muestra que cerrarnos al mundo no es la opción. Cerrarnos al mundo no ayuda, y menos en este mundo tan interrelacionado. Pero bueno, la verdad es que me parece que es poco el tiempo como para hablar de eso, pero sería el punto que no querría dejar de lado. Cecilia, yo te agradezco profundamente, y esto que vos acabas de manifestar, cuando hay un poco tu libro, he leído ahí un capítulo que lo leí completo. Así que comparto esto, y lo que agrego simplemente, creo que vos lo dijiste o lo dije yo antes, es que tenemos no que pensar en el cortísimo plazo, sino en el mediano y largo. ¿O estás de acuerdo? Claro. En una circunstancia tan extrema, entiendo la dificultad de quienes toman las decisiones, pero es elemental para poder subsistir como economía, como país y como patria. Un proyecto de país, ¿no es cierto? Eso es lo que yo creo. Te agradezco mucho, Cecilia, ha sido un gran gusto. Lo mismo. A Cecilia Rumi, tenerla hoy, que estuviera hoy en Corrientes de Pensamiento. Te agradezco muchísimo. Y te deseo mucha suerte. Igualmente, gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Asomaba entre varias facturas, una sin pagar. Desesperada, el efectivo empezó a buscar, pero nada logró encontrar hasta que en su bolsillo la respuesta iba a hallar. Pagás servicios y mucho más. La app Galicia es tu billetera. Galicia. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer
Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Le agradezco a la doctora Cecilia Rumi, doctora en Economía, su presencia hoy en nuestro programa. Y debo decir que cuando uno tiene personas que estudian, se preparan, tienen experiencia en dar, en expresar sus opiniones y su pensamiento con respecto a un tema tan delicado y tan complicado como es el económico, como es el social, pero sobre todo cuando tenemos que reconocer, esto no significa que la actividad política, o mejor dicho, la política, de quien tiene la responsabilidad de gobernar o dirigir los destinos, ya sea de su municipio, de su provincia, de su país, dependen todas las otras políticas de la educación, la salud, la economía, etc. Por eso creo que nuestro deber es seguir escuchando, saber entender que nos equivocamos y acertamos todos, aunque algunos no lo digan. Y pienso también que es nuestra obligación estudiar los temas y conformar un muy buen equipo. Dios quiera que así sea, para que el país pueda superar los problemas que tenemos. Pero cuando digo el país, me estoy refiriendo a todos nuestros compatriotas, que en realidad, sea cual fuere su pensamiento, no puede ser llevado por delante, aunque uno opine de una forma y el otro opine de una forma diametralmente. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.